O siguiente nivel sería o caso das luengas en peligro ou definitivamente en peligro, que ya o término que entregan en inglés. Son luengas que en los que ya hay transmisión generacional, pero ya de trazas restringidas, no se emplean, no se pueden servir en todos los ámbitos y en general tampoco tienen guaire aparición en los medios y muy poco respaldo institucional. Yeah, so you see here the details we have for Aragonese, a description of where it is spoken, the publicación, the number of speakers. We believe, we editors believe there's about 10,000 speakers. We don't give any other alternative names except the Russian version. We give Russian version of everything. And the area where it is spoken, the coordinates, geographical coordinates, so you can find it exactly on a map. And these referencias, these codes, I will explain in a minute. Trovamos, en el caso del aragonés, trovamos a localización da luenga, os países en que se charra, as coordenadas, que podelo trobar en un mapa, y también, bueno, también dos nombres, vamos a dar nombres alternativos, en que en este caso nomás han posado el nombre en castellano aragonés y el nombre en ruso, que parece que lo fan en esos casos, y bueno, y en lo que vais a ver unos códigos que ahora nos explicará. Yeah, let me explain a bit more about these codes, these códigos. You see these three letters here, ARG. They are used by the another organization, the Summer Institute of Linguistics, or SIL International. Some of you may have heard of this. It's an organization based in the USA which has consultative status with UNESCO, and it has, since 1951, been issuing regular reports, books on the documentation of the world's languages, and the codes are necessary for the reason that some languages, in some cases there are two different languages with the same name, and in some cases there is the same language with different names in different places. Problemas técnicos que se ha habido para cuenta en este atlas y también en los anteriores, y pues, que se ha de meter un punto para representar a luenga independientemente da traza que da suya distribución. La luenga de expertos alrededor del mundo, para eso se ha detallado en 15 regiones, y para cada una de ellas lleva un editor que ha fet servir sí que eleva la duia de consultants. S'han fet 15 regions i con un editor per cada un. So I was the general editor overseeing the whole project, and my experience previously was that I had edited an atlas of all the world's languages, co-edited. I was one of two editors on an atlas of the whole world's, all the languages in the world for Routledge in England. Él ha estado como editor general del atlas, editor. That is an atlas of all languages, not just languages in danger. So this was a different project. Last year, some of you may know, last year was the International Year of Languages declared by UNESCO. Bueno, ese proyecto anterior ya era diferente porque ya era un atlas de todas las lenguas del mundo, no nomás las amenazadas. Y bueno, salió en 2007. Y el año pasado ya era el año mundial de las lenguas. Yes. Las lenguas, yes. El año mundial de las lenguas. That's right. Yeah. And so this section of intangible heritage decided that by the time of International Mother Tongue Day in February this year, they would produce this third edition of the atlas with, as I say, 15 regional editors. So my job was to coordinate their work, and of course one person alone cannot coordinate everybody's work. We had a web editor at UNESCO headquarters in Paris who worked very hard to present this, to work out a method of presenting this
detail for linguists who are not trained as cartographers. They simply had to enter the languages via an online access tool onto Google Maps. These are Google-based maps. Puede millorar mucho con o referirme de la administración, los poderes públicos, y que, bueno, pues, si hemos visto el mapa de España, parece que falta una luenga importante, diferente al castellano que yo catalán. Now that was not true in the first edition of the Atlas. Catalan was there in the first printed edition of the Atlas, if I remember rightly. Have you checked? I think it was there, yeah. So something has happened between this first edition and this edition now to the Catalan language that has taken it out of endangerment. Now what is that? What is it that has happened? Bueno, si la luenga no lle no mapa en el Atlas de UE, y es porque no lle en la situación de peligro. Más ni menos, esta luenga ya era en situación de peligro en la primera edición del Atlas, y se pregunta, bueno, ¿qué ha pasado en este tiempo para que a luenga haya salido de esa situación? Now, I suppose that two simple words do go some way to explaining the change in the situation for Catalan. And your Aragonese language has a long history. It has a recorded literature, so that is a terrific advantage compared with a language that has never been written before, even a language that has maybe just recently been discovered and just got into our atlas. So you have a terrific head start as users of Aragonese to carry on the work of strengthening your own language and lobbying for its recognition as a regional language. La idea raíz y esta frase, ¿no? Impresionado un mundo en que todas las chens tengan o tenesen libre acceso a suma de todo conocimiento humano. Esa es la idea, hacer una enciclopedia que se pueda entralles libremente en cualquier luenga y gratis. Además, bueno, todo esto y es posible, creo que sí, por efecto de que exista internet. Y una palabra do hawaiano, que se puede pronunciar wiki o wiki, y que significa templado, rápido, una cosa que se fa a escape. El objetivo de este proyecto es hacer una enciclopedia libre. Después diremos qué significa eso de libre. Y escrita colaborativamente por usuarios de todos los cabos del mundo y cualquiera puede contribuir. Y es mantenida por una fundación sin ánimo de lucro, que es la Fundación Wikimedia. Los suyos artículos los puede editar cualquier persona con acceso. La Wikipedia en inglés tiene casi 3 millones de artículos. En una referencia a Wikipedia en castellano tiene 450.000 artículos, y en la del aragonés tenemos 13.700 artículos, una cifra que es poco considerable considerando el número de charladores del aragonés. Por curiosidad, pues los logos y de cada una, bueno, de ver unas las Wikipedias. A Wikipedia en aragonés llega que ya decimos Wikipedia. Wikipedia está una traza de adaptar un nombre para aragonés. Bellos idiomas no lo han feito, lo han dejado como era. Velatos lo han feito, en catalán sí Wikipedia, también con V. Bueno, y hay una cosa que también se puede cambiar en cualquier inte, y una cuestión de la comunidad, ¿no? O sea, y asinas y por ahora hay asinas. Neixó o 21 de julio, como he dicho antes, de 2004, plegó en los 5.000 artículos o 29 de aviento de 2006, con un artículo sobre el monasterio de San Juan da Peña. No sé si hemos tenido varios vínculos, pero vamos a pasar en Taiwán. Plegó en los 10.000 artículos o 21 de agosto de 2008, con un artículo sobre el monasterio de San Pedro de Ciresa. Como veis, miramos de qué los artículos de estas citas señaleras pues sean también importantes para Aragón, ¿no? Plegó en los 13.000 artículos el 25 de febrero de 2009, ya a la cita conseguida, con un artículo sobre el linaje de Ximena del Reya, y huella Wikipedia número 75 por número de artículos.